este mundo de asfalto. Acá no hay feudos ni rey. Nuestras carrozas de fuego son las que imponen la ley. Por la ruta al infierno, así es por donde voy. Soy el mismísimo diablo, dispuesto a entrar en acción. Soy el mismísimo demonio, cuando enciendo el motor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 782 de Rojo 7000. Hoy un programa distinto, un sabor distinto, un día triste para los que hacemos, para los que hicieron Rojo 7000, para la familia, para sus amigos, para todos los que conocían a Jorge Molinati. Por eso el capítulo de hoy lo llamamos Moli siempre en nuestro corazón, porque realmente nos dejó el fin de semana y clavó hondo en nuestro corazón la pérdida de Jorge Molinati. Un día difícil, como les acabo de decir. Vamos a llevar adelante el programa de hoy como él siempre quiso, que nunca dejemos de estar en el aire, que sigamos manteniendo el rumbo de Rojo 7000. Así que bueno, hoy el programa va dedicado a él y vamos a comenzar el programa de hoy recordando con fotografías que tenemos guardadas de su trayectoria o parte de su trayectoria, parte de su familia, parte de lo que fue la vida de Jorge Molinati. Vamos a un reconocimiento y es a la figura del periodista Jorge Molinati. Bienvenidos, bienvenido Jorge. ¿Está Hugo ya? Sí. Entregan el libro Isaura en sus 60 años también, junto al automovilismo de competición, en nombre de José Manuel Pepe Elizabe, gran colaborador y amigo de Jorge Molinati. Gracias, muchísimas gracias.
Familiares lo incorporamos a la mesa a nuestro compañero Alberto Spoñardi. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Walter? Bueno, en este programa especial, recordando al querido Jorge Molinati, en mi caso le quiero agradecer porque fue quien me convocó en la última parte para hacer todo el automovilismo zonal en Rojo 7000, y fue ese momento tan lindo que ingresamos a Canal 8 de Mar del Plata con Jorge ahí a la cabeza, así que el gran recuerdo para él, que siempre fue emprendedor en todos sus aspectos. Bueno, totalmente. Vos, Walter, tuviste la oportunidad de, en esas charlas hermosas que tenías, de hacerle una nota y contó toda su vida. Claro, lo que pasa es que charlábamos siempre que íbamos a grabar en el estudio y le preguntábamos cosas, y un día digo, ¿por qué no le pongo una cámara? Lo siento, y le digo, bueno, contame. Y le fui preguntando cosas, y hoy tengo la suerte de tener guardado este material, que es retro, porque tiene 2 años, y bueno, hoy precisamente le estamos rindiendo un homenaje a Jorge. Precisamente, ¿ustedes sabían que Jorge Molinati fue piloto? Corrió en karting hace mucho tiempo atrás. Y él lo cuenta, ¿vamos a verlo? Dale, vamos con el recuerdo para Jorge Molinati, el creador de Rojo 7000. ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque sabemos que andabas con el karting, ruedas grandes, y con un grande que fue el polaco Miguel Ercek también. Claro, has conseguido lo que me cuesta muchísimo. Has logrado que esté en una entrevista, vamos a decir así, porque vos sabés que soy muy reacio Sí, la verdad que yo, mis comienzos no, en Rosario, en esa época se corrían los karting con las ruedas de ciambreta, eran los Zanela, y Miguel Erceg era uno que preparaba los karting, los motores, y Zanela, y corrió, salió campeón, todo. Tiene una trayectoria muy grande Miguel en karting. Moli, tus comienzos en el automovilismo, digamos, en el turismo de carretera, por ejemplo, vienen de la mano de Perfect Circle, ¿no? Sí, yo entré a Perfect Circle como vendedor, y en esa época, porque ellos tenían la licencia de Dana, licenciatario de Dana, los Perfect Circle, llegó el aro 2 en 1, porque eran 2 aros ventilados y 2 aros lisos y un ventilado, y ellos mandaron de Estados Unidos una máquina que la tengo, que me la regalaron a mí porque era el que la usaba cuando me jubilé, una Belly Howell 16 milímetros. Y de Estados Unidos vendían todos los años las 500 millas de Indianápolis, y yo la usaba, la llevaba a los clientes, con los clientes, y pasábamos las películas de las 500 millas con la Belly Howell. O sea que, digamos que aparte de vendedor de Perfect Circle, comenzaste con el mundo en ese momento del cine, pero relacionado un poco a lo que era la filmación, las imágenes y todo ese tipo de cosas, y después pasaste a ser parte del equipo de Perfect Circle que iba a las carreras. Claro, de ahí ya después la empresa tenía un avión Piper Azteca, creo que eran 5 plazas, y en esa se transmitía la carrera en Rosario, ruta libre, Orlando Bueno. ¿Y qué hacía? Entonces le canjeaban publicidad por el avión. Y lo hacía Oscar Otranto, un muchacho que llegó a Buenos Aires. Entonces yo lo acompañaba y hacíamos todas las etapas, y Oscar Otranto transmitía, yo hacía un poquito la producción, conectaba con los pilotos, los reportajes y todo, y tuve una relación muy estrecha en 2 carreras con Juan Manuel Bordeu, que en Balcarce llegaba a una etapa y Juan Manuel Bordeu creo que ganó esa carrera. Está bien, pero vos tenés ahí, que decías, tenés muy buenos recuerdos, porque contá la parte esa cuando te esperó él para poder hacer, porque vos en ese caso hacías de periodista también. Sí, hacía Mira, en esa época, todo el mundo lo sabe, que tenga unos pocos años, más que yo, no podías llamar directo como llamabas ahora, claro, en el teléfono. Tenía que llamar por operadora. Tenía que llamar por operador, y la operadora te decía, va a tardar 1 hora, media hora. Bueno, llega la etapa, gana Bordeu, y yo no sabía cómo, voy a pedir la comunicación, y me decía 1 hora. Y Juan Manuel Bordeu me escucha, que yo le pedía por favor a la operadora que me comunicara. Dice, ¿qué le pasa? Dice, no le entré. No, dice, quédese tranquilo que yo lo espero. Me esperó hasta que la operadora me dio. Yo me acuerdo que empleé
un párrafo le dije a Orlando, bueno, Orlando, mirá, acá voy a hacerle una nota a un señor, porque en todo el concepto de la palabra, a Juan Manuel Bordeu, porque le conté que me esperó y todo. Pero eso no fue nada, porque a la otra carrera, yo de esto me había olvidado de todo lo que hice, a la otra carrera nos cruzamos con Bordeu y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo salió la nota? Te digo, Juan estaba en todo, el tipo, Juan Manuel Bordeu, que se acordara que yo le he hecho una nota, que había salido. Claro, él me vio tan entusiasmado para que saliera y que con eso fue. Y en este video que le hicimos en su momento a Jorge Molinati, vamos a una nueva experiencia que tenía como copiloto, su primera vez en una competencia de turismo carretera y nada menos que en el óvalo de Rafaela. Contame tu experiencia como copiloto en Rafaela. Bueno, yo antes de entrar en Perfect Circle, entré en otra fábrica de aros, Weston, y era muy amigo, prácticamente andaba de gerente, andaba de vendedor, todo. Y vino, se estaba por correr unas 500 millas de Rafaela en el óvalo. Y vino un señor que dijo ser, que había sido acompañante de Marcos Ciane. Y vino a pedir la publicidad para el auto de carrera, para esa carrera. Para una cupecita. De la cupecita, para un gran premio. Pero el tipo dice, si me falta dinero para preparar el auto, quiero correr primero Rafaela y después el Gran Premio. Y entonces Esteban Carrasco, que era el dueño, le dice, yo le puedo dar la publicidad, pero, dice, con una condición. Dice, acá tengo un chico que le gusta el automovilismo y todo, dice, si usted lo lleva de acompañante en Rafaela, dice, yo le doy la publicidad. Bueno, arreglaron, trajo el auto y todo. Fuimos a correr a Rafaela, el día, antes se iba el miércoles, jueves, en el óvalo, el óvalo pavimentado. Entonces, dimos una vuelta, 2 vueltas y se rompió el auto. Y nosotros teníamos los tíos de Oreste Berta, H. Berta y compañía, que nos compraba aro a nosotros. Fuimos ahí y dice, que lo traiga, que le hacemos el motor nuevo. Y se quedaron toda la noche los mecánicos, los de la rectificadora, le hicieron el motor y todo, y este era un desastre, que el otro, hicieron el motor. Y el día sábado salimos a probar y todas las cosas. Entonces, me acuerdo que llegamos atrás, muy atrás, el auto andaba, pero no nada que ver. Y el domingo fue la carrera que ganó Rienzi con una rueda más chica. Había venido de Estados Unidos y había traído la rueda más chica. Bueno, entonces salimos, largamos, dimos una vuelta, 2 vueltas, que en la segunda vuelta me dice el piloto, creo que se llamaba Rodríguez, me dice, tené la palanca porque se salta. Eran cajas de 3 marchas, ojo. Cuando me dijo, tener la palanca porque se salta, pues si se llega a saltar la palanca en el peralte de la curva, todavía no están buscando. Bueno, pero tuve un Dios aparte. ¿Por qué? Porque a la otra vuelta o 2 vueltas empieza a andar mal. Dice, son las bujías. Paramos. Cuando paró, me bajé y desaparecí. Tenía un susto impresionante. ¿Esa fue tu experiencia? Mi experiencia nunca más. Sí, probado, viste, con Calamante, con Ramos, con Martínez Boero. La de Martínez Boero fue terrible. Pero todas esas cosas. La de Martínez Boero probaste en la ruta. En la ruta. Eran las pruebas en ruta, con el Chevrolet 400. En los Chevrolet 400. Los encaraba los camiones que venían de frente. Dice, no, se van a correr ellos. Sí. Terrible. Bueno, pero son todas cosas que uno las guarda ahora. Siempre Moli me contaba esta experiencia con el gaucho Jorge Martínez Boero probando el Chevrolet 400 en la ruta. Una década del 70 que fue dominada por el equipo Ford. Moli nos cuenta, con su vínculo con Perfect Circle, cómo era la relación con el equipo oficial Ford del turismo carretera. Bueno, siempre respaldado por la marca Perfect Circle. Ahí estaba el equipo oficial Ford, Traverso, los dos Iglesias, y bueno, y yo tengo, inclusive hemos ido a las carreras con mi hijo Jorge,
y estábamos siempre junto con ellos porque con nosotros éramos, hoy en ese momento éramos los promotores de las marcas. Entonces, o sea, en ese momento el polaco Orsay usaba Perfect Cycle para el equipo oficial. O sea que vos estabas relacionado directamente. Claro, ¿viste? Entonces íbamos a las carreras y nos atendían muy bien porque tenían la publicidad de los aros. Inclusive hay una anécdota que, por ejemplo, el aro cromado era muy difícil conseguirlo porque venía directamente de Estados Unidos, no lo fabricaban acá. No se hacía acá, pero Perfect Cycle tampoco. Perfect Cycle no, todavía no lo hacía, pero le venía. Y entonces eran reacios dárselo a los pilotos porque te quedabas sin juegos para ver la venta. Bueno, ¿y qué hacíamos? Todo el mundo, Molinati, no me podés conseguir unos aros cromados. Era la vedette del momento. Claro, porque había que cambiarle la ranura del pistón y todas esas cosas. Bueno, me acuerdo que uno que estaba muy contento en esa época y le ponía los aros y era Roberto Caparello. De ahí también uno hace una amistad porque le conseguíamos los aros. Entonces, nosotros llegábamos a las carreras y yo iba porque ya iba por la empresa. Claro. ¿No es cierto? Entonces todo el mundo te recibía bien. Es lo mismo si ahora alguien va y les consigue cosas que son muy difíciles de conseguir. Bueno, te pasó lo mismo, más allá salvando la distancia, cuando estabas con el equipo oficial de Isaura. O sea, la relación comercial con los pilotos es fundamental. Claro, siempre a mí tuve la suerte con Isaura, la figura de José Elizabeth fue preparante porque él empezó desde muy joven y yo lo conocí recién en el año 90, pero ellos empezaron en el 70. Aparte entregaban el surtidor de oro, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas, la amistad con Isaura y con Pepe, y aparte con el gerente comercial que era Hugo Sen, te trajo todo eso, y uno iba y atendía a los clientes, después les llevaba, hacíamos los contratos y teníamos las mejores figuras. El 6 de noviembre de 1989, junto a Jorge Molinati, iniciábamos Rojo 7000 por la pantalla de CCTV y la conducción de Carlitos Loza. Cuando entraste al mundo de la televisión, ya dejamos de lado la década del 70, ya pasamos a fines del 80, con el comienzo, tu paso por Mundo Veloz, por Autorama, con el emprendimiento propio de Rojo 7000. ¿Qué te llevó a hacer un programa tuyo? Más que todo fue medio obligación de hacerlo. Porque tengo una anécdota con mi señora. A mi señora se le rompió el lavarropa. Ah, sí. Se le rompió el lavarropa. Viene y me dice, Jorge, se rompió el lavarropa. Llamé al mecánico y no tiene más arreglos. Tenemos que comprar uno nuevo. No tengo un peso, voy a comprar uno nuevo y qué sé yo. Bueno, y está bien, quedó ahí. Acá en Mar del Plata creo que había un señor que se llamaba Martín, que me vendía la filmadora. Pero con una condición, yo establecí con él una condición. Yo quería tener siempre la última, porque venían recién con la otra grabadora al costado y todo, y venían continuamente nuevas. Entonces habíamos quedado que yo le compraba, la cuidaba la máquina, y después cuando venía una nueva le entregaba a ella, él la vendía y él me entregaba una nueva. ¿Y qué pasó? A los 2 o 3 días que mi señora me vino a buscar el lavarropa y le dije que no, me trae una nueva. Y yo teníamos una distribuidora Perfect Cycle en la calle Colón al 5500. Entonces, viene y me deja la máquina. Ahí. Viene, yo no estaba. Se va él, deja la máquina, todo. Viene mi señora y me dice... Viene mi señora y ve y le pregunta a uno de los empleados, ¿y eso qué? Es una máquina filmadora que compró Jorge. Se la trajo... no comprar la lavarropa. Llegué yo y me dice... dice, hay una máquina que compraste, sí, para mi lavarropa no tenés plata, y para la máquina es así, bueno, hacela producir porque si no vamos a tener un problema. Bueno, entonces ahí empecé, digo, bueno, yo le regalaba las imágenes a Guariste, a Autorama, a los chicos de Autorama, todo. Ahí empecé, dije, bueno, vamos a empezar a hacer un programa, y como
había que únicamente entrar en el cable, ahí empecé, ahí te busqué a vos, a Nelson Pérez. Y también comenzaba la relación con don Pepe Elizabeth, titular dueño de Isaura, donde tenía muchos pilotos que llevaban la publicidad de Isaura y Jorge era el encargado de tener relación con los pilotos y llevar adelante la negociación para arreglar con que Isaura patrocine el auto de cada uno de los pilotos que don Pepe quería tener en su equipo. Vos estabas con el programa de Rojo 7000 y a su vez estaban los pilotos, tenías relación con Isaura y tenías, por ejemplo, el caso de Walter Hernández cuando sale campeón, vos tuviste mucho que ver para que corriera con todo el auto de Isaura. Claro, porque ahí tenía amistad siempre, siempre cuando está el campo había una amistad. Y entonces Elizabeth me dice, quiero tener a ese chico, es buena familia, los conocía a Aquino, era hermano, todo, quiero tener. Y fuimos un día, me dice, bueno, andá, conseguí, a ver cuánto cuesta el número 1, porque también teníamos el número 1. Él estaba con Trepat. Pero fuimos y él dice, no, pero yo quiero tener la publicidad con Walter Hernández. No quiero, yo le quiero pagar a Walter Hernández. Bueno, fuimos, le dije a Walter Hernández, cuando le digo, hablamos, me acuerdo que nos sentamos en la plaza de Eddie Otamendi a conversar ahí. Cuando le dije que sí, ya mismo, ¿viste? Yo arreglo con Trepat, con Jorge Trepat. Y bueno, y ahí tuvimos el 1 y después tuvimos la satisfacción de ganar en el año 94 las 2 horas con los 2 autos, que era la potencia de 3. Claro, bueno, en ese momento, en el 94, cambia la empresa de Isaura, pasa a ser la Eje 3, la potencia de 3, y tenés una anécdota con la calco grande en la trompa de... Ahí me peleé directamente para siempre con Jorge Trepat. Pero hoy tenés que considerar de que no era tan grave lo de Trepat, porque tenía un poco de razón. Nosotros le poníamos 2 calcomanías por costado que decía Eje 3, la potencia de 3, y una en el capot, adelante de la toma de aire. Y Jorge Trepat me dice, no se la quiero poner. ¿Pero por qué no se la quiero poner? Porque si se llega a volar, me tapa la toma del carburador y tengo que parar. Y no, que sí, que no, que sí. Bueno, entonces le digo, sí, le saco todas las calcomanías. Corrió con la calcomanía, pero con una pelea total. Menos mal que no se soltó, porque suponete que se hubiera despegado, ¿viste? Ganó Acuña, y otra cosa, ganó Acuña con un recomendado del Crespi y Castellano, Guillermo Ortelli, que te digo, a Fabián Acuña no le quería prestar el auto para que lo probara. Fuimos a probar a Balcarce, al circuito chico, y sufrió tanto para prestarle el auto que lo probara, para que supiera cómo era, que después cuando terminamos y ganó, estaba contento. Claro, bueno. Y para ir terminando este recuerdo de Rojo 7000 para el creador, para el director general Jorge Molinati, que nos dejó este fin de semana, realmente un día muy triste para nosotros, por eso estamos recordándolo y él nos cuenta sus principales vivencias de una nota muy larga que tenemos grabada con Jorge. Nos cuenta lo que más llamó la atención de Rojo 7000 y de lo que más recuerdan los televidentes, que fueron las cámaras a bordo. Y eso, las cámaras a bordo fueron lo que generaron en cierto modo un conflicto, ¿no? Claro, yo empecé a crecer. Nosotros estábamos con Cablevisión de Buenos Aires y empezamos a crecer y empezamos a salir. Entonces, pues, así, acá hay un secreto a voces, como se lo comenté a González Rocco. Nosotros no las grabamos, la grabábamos, la teníamos y después la editábamos. Si algo que nos salía mal, la editábamos. Claro, no la ponías. Entonces, un día me llama González Rocco y me dice, ¿qué pasa, viejo? Dice, yo no puedo salir, nosotros salíamos los martes a las 21 horas. Dice, yo el miércoles no puedo salir, dice, a visitar gente porque todo el mundo me dice, ¿viste las cámaras de Rojo 7000? ¿Viste las cámaras de Rojo 7000? Y ellos estaban usando cámaras. Estaban cámaras, pero ¿qué pasa? No le prestaban atención. Te comento el autódromo de Buenos Aires. Hay un puente.
Si en ese puente, cuando viene el auto con la cámara, no lo ponchás, no lo descontás, se corta. Se corta. Porque no tiene señal. Entonces siempre, yo le voy y le digo, escúchame, decirle al director que te la ponche y listo. Bueno, después arreglamos 2 o 3 veces y bueno, ya le estábamos haciendo un problema. Y bueno, y ahí un día cuando están con Canal 13 me mandan, en Bahía Blanca me mandaron a contar todas las cámaras que tenía y todo, y después nos reunimos con ellos y me dice, no puede ser que usted tenga tanto despliegue y no gane, no sabían si ganábamos, qué hacíamos. Y ahí, viste, quedó, después seguimos, pero no, ahí me hicieron la vida imposible. Gracias, Moli. Chao, gracias vos. Y de esta manera llegamos al final de este programa de Rojo 7000, un programa distinto. Queremos agradecer a todos los auspiciantes que nos cedieron su espacio para que pudiéramos tener un programa pleno recordándolo a Jorge. Un agradecimiento para toda su familia que realmente vivió este momento muy difícil con la esposa de Moli y con Moli en la misma semana nos perdimos. También a todos los dirigentes, pilotos, amigos que nos hicieron llegar su saludo, un agradecimiento de parte de su familia a todos ellos y les decimos que vamos a estar este jueves con el Rojo 7000 más, ya volviendo a la normalidad. Vamos a emitir el Safari clase 1 que nos quedó pendiente, la presentación del auto de Matías Verón, también los resultados del karting de la AZK y los adelantos de este fin de semana que vamos a estar con el TC rioplatense en el Autódromo Roberto Moura de La Plata. Por eso nos despedimos, como decimos siempre, con Moli siempre en nuestro corazón.